Hola chicos de quinto grado, una pequeña observación antes de continuar con el video. El video de hoy es similar al de sexto grado, ¿bien? En el de quinto grado solamente está mencionado el virreinato y la actualidad. Y en el de sexto grado está el virreinato, la república y la actualidad. Si desean ver todo el contenido, véanlo. O si desean pueden saltearse la parte que es la república. Bien, a ustedes de quinto grado solamente les interesa lo que es virreinato y actualidad. Toda la información que van a encontrar en el video para su grado, que es quinto, es igual, no hay ningún problema. Ahora sí, continuemos con la clase. Hola, ¿qué tal chicos de quinto grado? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos sobre cómo la mujer a través del tiempo de la época virreinato, republicana y actual fue cambiando su protagonismo, fue mejorando su participación en la sociedad y en el hogar. Antes, la mujer solamente se dedicaba a las labores domésticas y al hogar. Con el transcurrir del tiempo hasta la actualidad, la mujer fue adquiriendo más protagonismo y llegando y logrando sus metas. ¿Cuáles fueron? Lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Porque como ves ahora, todas las mujeres pueden realizar sus sueños, todas las mujeres pueden lograr sus metas, todas las mujeres pueden estudiar, pueden trabajar en lo que más deseen y ambos pueden dedicarse a las tareas del hogar y también a poder trabajar. Todo esto para contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres. Muy bien, quédate en este video para poder aprender la clase de hoy. ¡Acepto el reto! Papitos, mamitas, profesores, alumnos, alumnas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos con el reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres. Estamos en el día 3 con la actividad los roles de las mujeres y los hombres a través de la historia. Esta clase pertenece al área de personal social. Vamos con nuestra meta. Antes de continuar con el desarrollo de la actividad, no olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Y también comparte el enlace que se encuentra aquí en la parte inferior en tus principales redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o WhatsApp. ¿Ok? Ahora sí. Explicar los cambios o permanencias en los roles de las mujeres y los hombres a través de los años. Recuerda, permanencias son si permanece igual y si es cambio. Recuerda, cambio y permanencia son distintos. Cambio es porque cambia y permanencia es porque permanece igual. Veremos si los roles de las mujeres y los hombres cambiaron a través del tiempo o se quedaron permanentes, permanecieron igual. Muy bien, ahora partamos por conocer un poco más de historia. Muy bien, comencemos con la época virreinal. ¿Cómo eran los roles de las mujeres y los hombres en la época virreinal? Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, o sea, entre los años 1400 y 1700, se instauraron colegios y universidades destinados a los hombres de élite, o sea, los hombres o personas que tenían alto grado, no la gente pobre, digamos, no la gente pobre, la gente de abajo, sino la gente rica, adinerada, la gente noble, quienes eran intelectuales, educadores y directores espirituales. Para las mujeres solo había dos opciones, el matrimonio y las casas de recogimiento a los conventos. Su educación tenía como objetivo convertirlas en mejores esposas y mejores madres. Como ves, antiguamente solamente las mujeres podían tener ese rol, ser buenas esposas y ser buenas madres. En esa época a la mujer se le consideraba inferior, completamente distinto a lo que es ahora, ¿verdad? Para contraer matrimonio requería de consentimiento y una vez casada quedaba bajo la protección legal de su esposo. Necesitaba su consentimiento y su permiso para efectuar cualquier operación legal. Era dependiente y no podía poseer propiedades ni administrar bienes propios. Como ves, antiguamente la mujer dependía mucho del hombre. Muy bien, continuemos.
Por otra parte, en los colegios para niñas huérfanas, ellas eran tratadas como adultas en miniatura. Bajo un riguroso control, cada actividad y cada hora del día estaban organizadas y estrictamente reglamentadas. Aparte de ello, para todas las niñas en general, la enseñanza implicaba comportamiento en sociedad y labores domésticas. Debían capacitarse en tareas como cocinar, hilar, bordar, coser y en artes manuales que podían servirles para la vida casera o para colaborar en el sostenimiento del hogar. Como ves, antiguamente solamente las mujeres se dedicaban a cosas manuales, cosas que pueden realizar en el hogar, ¿no? Como dicen, lavar, cocinar, planchar, coser. Bien, ahora vayamos a más adelante. Ya pasamos por el año 1400 y 1700. Ahora vamos del 1800 al 1900. Ahora nos trasladamos al año 1800, o sea, en el siglo XIX, en la época republicana. Bien, vamos con la educación en la época republicana. Muy bien. Apenas fundada la República, los liberales intentaron remontar una universidad colonial y construir nuevas instituciones de acuerdo con los cambios que se habían producido. En este periodo, la Sociedad Patriótica creó una escuela destinada a la educación femenina, llamada Escuela Central Lancasteriana. Se instauró la gratuidad de la enseñanza primaria, o sea, gratuidad quiere decir gratis, que la educación, la enseñanza en ese tiempo en la República era gratis, no como la época virreinal, que solamente los nobles podían estudiar. Muy bien, continuemos. El ministro José María de Pando fundó la Escuela Normal de Mujeres. Durante esos años se instituyeron colegios de educandas en distintas provincias de Perú y en Lima a partir de 1830. Colegios de monjas destinados a las mujeres de la élite criolla, pero la educación continuó orientada a reforzar su rol de madre y esposa. Como ves, hasta acá todavía se mantenía el tema de que fueran mujeres de hogar, nada más. Las mujeres solo podían estudiar hasta tercero de primaria y los cursos incluían catecismo, caligrafía y labores. A finales de los años 30, o sea, del año 1830, los cursos para las mujeres se ampliaron con la incorporación de gramática, dibujo, música y bordado. Como ves, en la época republicana, a la mujer únicamente podía estudiar ciertos cursos, ¿no? Manualidades, música, bordado, únicamente eso, y solamente podía estudiar hasta tercer grado de primaria. Continuemos. En el primer gobierno de Ramón Castilla, 1845-1851, se abolió la esclavitud y se intentó fortalecer el Estado, convirtiendo la educación en elementos integrador de la nación. En agosto de 1846 se tomó una comisión que elaboró el primer reglamento de legislación y plan general de instrucción, que estableció colegios a nivel primaria y media y fijó la currícula de la enseñanza femenina, incorporando cursos de geografía, historia, francés e inglés. Como ves, hasta el año 1846, en el año 1846 se instauró una ley en la cual las mujeres ya podían estudiar más. Podían estudiar geografía, podían estudiar historia, francés e inglés. Durante el segundo gobierno de Castilla, 1855 y 1862, tuvo otra reforma educativa que estableció la educación pública y privada y creación de educación popular bajo control del Estado, así como la gratuidad de la enseñanza. Este impulso permitió que aumentaran las escuelas destinadas a la educación femenina en diversas provincias de Perú. Es así que en el año 1853 había 73 escuelas para mujeres con 3.400 alumnas. Y en todos estos centros de enseñanza las mujeres estudiaron labores, repostería, dibujo, urbanidad, poesía y nociones de historia y literatura, cursos por demás insuficientes para proseguir estudios superiores, algo impensable en esos años. En contraste, para los varones, habían 652 escuelas con 28.558 alumnos. Como ves, hasta el año 1853 solamente habían 73 escuelas para mujeres. Sin embargo, para los hombres habían 652 escuelas. Como ves, era el contraste, el balance, la igualdad
era muy distinta a lo que es ahora. Antiguamente a la mujer no se le tenía mucho en consideración que diferencia del hombre. Y hasta aquí, como viste, antiguamente a la mujer solamente se le proporcionaba aprender cosas que solamente eran para el aprendizaje y para la ayuda que puedan tener en el hogar como esposas o como madres. Bien, ahora vamos a leer los siguientes testimonios de dos personajes que a través de la historia nos van a contar cómo fueron sus experiencias en distintas épocas de su vida. Muy bien, vamos allá. Vamos primero con el testimonio de la abuelita de Justina. La abuelita de Justina tiene 90 años. Le contó que cuando era muy joven y tenía tan solo 17 años, en el año 1947, ¿recuerdas? En la época republicana, ¿verdad? Se pensaba que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa, mientras que por su parte los varones eran quienes estudiaban, trabajaban y buscaban el sustento para la familia. Ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en elecciones de presidentes ni de alcaldes. Era un derecho solo de los hombres. Solo ellos eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. Como ves, hasta acá, hasta la historia de la abuelita de Justina. Su abuelita vivió una época republicana, ¿no? En que las mujeres no podían estudiar mucho, solamente podían estudiar cosas referentes al hogar, cosas a ser una buena esposa, buena madre, y que no podían votar. Ese derecho únicamente eran para los hombres, mas no eran para las mujeres. Bien, continuemos con la siguiente historia. El testimonio de la mamá de Antonio. Muy bien. La mamá de Antonio tiene 35 años. Cuenta que cuando tenía 17 años, en el año 2002, o sea en la actualidad, decidió seguir la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, carrera que estudió en la Universidad de su ciudad natal, con el apoyo de sus padres. Actualmente ejerce el cargo de jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta también que cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó siempre para lograr sus metas. Hoy en día ambos trabajan y comparten responsabilidades del hogar, es decir, cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijos. Cuando ella tiene mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores del hogar. También la mamá de Antonio está pensando en postularse como alcaldesa, pues piensa que puede contribuir y realizar mejoras en la ciudad. Decisión que muchos de sus vecinos apoyan porque confían en ella. Como ves, en la época republicana de la abuelita de Justina y de la mamá de Antonio, que es en la actualidad, son muy distintas, ¿verdad? En la época republicana no podía estudiar, no podía estudiar ciertas carreras. Sin embargo, ahora en la actualidad, como dice en el año 2002, su mamá pudo estudiar leyes y pudo estudiar derecho, y que actualmente ejerce carrera de jueza. Como ves, son épocas muy distintas. Muy bien, hasta acá. Como has visto, distintas épocas de la historia fueron distintas para las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en la época virreinal, a la mujer no se le permitía estudiar, solamente podía aprender tareas del hogar únicamente. Sin embargo, en la época republicana, en el transcurrir del año 1700 a 1856, podían aprender algunos cursos, geografía, arte, inglés, pero a pesar de todo eso, no podían ejercer el derecho a votar. No es como en la actualidad, ¿verdad? En la actualidad ya las mujeres pueden votar. Ahora, te voy a contribuir con un dato más sobre el voto de las mujeres en la época antigua. Muy bien. Y vamos a leer un poco sobre la historia del voto femenino. Ahora que se aproximan las elecciones del nuevo presidente, veremos un poco sobre este tema. Muy bien. La lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos fue sin duda una de las más importantes del siglo XX en el Perú. Siglo XX en el Perú más o menos desde entre el año 1990 y 1999, para que entiendas. Muy bien. Las peruanas de entonces tuvieron que emprender un largo recorrido para que se les reconocieran derechos fundamentales. La desconfianza que se tenía hacia la mujer era generalizada entre los hombres. Se le consideraba en inferioridad de condiciones, incapacidad cultural y fragilidad eran los argumentos generalmente esgrimidos.
incapacidad cultural. Eso quiere decir que, o sea, que no es muy inteligente, que no tiene mucho conocimiento. A eso se refiere con incapacidad cultural. Y lo otro cuando dice fragilidad, por ser más débiles físicamente en comparación a los hombres. Eso es lo que se creía antiguamente. Continuemos. Eran los argumentos generalmente esgrimidos. En esta larga lucha de conquista de sus derechos, las mujeres tuvieron que vencer los prejuicios sociales y culturales que las relegaban al ámbito doméstico, al cuidado de las hijas, los hijos y los demás familiares. Prejuicios sociales, o sea, prejuicios sociales y culturales quiere decir cuando a la mujer le decían, no, tú solamente debes estar en tu casa y tú solamente debes estar cuidando a tus hijos. Esos eran los prejuicios. Y otro prejuicio también como era, tú no puedes estar andando en la calle a tan largas horas de la noche, tú debes estar en tu casa, debes estar con tus hijos, no puedes salir. Esos eran los prejuicios sociales que se decía antes sobre la mujer. Muy bien, continuemos. A nivel mundial, el primer país que otorgó el derecho de voto a la mujer fue Nueva Zelanda en 1893. En el Perú durante el siglo pasado ocurrieron los siguientes acontecimientos. La mujer durante el siglo pasado, entre el año 1920, 1933, 1955, 1956 y 1990, fueron cambiando y a través de todos esos años fueron consiguiendo más derechos y fueron consiguiendo más reconocimiento por el mundo. Ya en el año 1955, las mujeres mayores de 21 años ya podían votar. Bien, ahora todos estos datos que te estoy mencionando te lo voy a dejar acá en la descripción del video para que lo puedas leer. Muy bien, y puedas aprender un poco más sobre cómo era la historia del voto femenino en el Perú. Muy bien, ahora vamos con este cuadro que te muestro a continuación. Como ves, ahora vamos a realizar este cuadro que ves entre los roles de la abuelita de Justina y la mamá de Antonio. Como sabes, la abuelita de Justina estaba en la época republicana y la mamá de Antonio está en la época actual. Y vas a completar las preguntas que te dicen acá. Por ejemplo, ¿cuál era el rol de las mujeres en los años 1947 y 2002 según los testimonios? En la abuelita Justina, ¿cuáles eran que te mencioné? Que solamente podía estudiar algunas cosas. Y que en el caso de la mamá de Antonio tenía la libertad o tiene la libertad de poder estudiar lo que desee. Hasta logró ser una jueza, ¿no? Siguiente pregunta. De acuerdo a los testimonios, ¿qué actividades o roles crees que realizaban los hombres en los años 1947 y 2002? Igual, en la época republicana, ¿cuáles eran los roles que desempeñaban los hombres? Trabajar y también podían estudiar. Y ahora, en la actualidad, también pueden trabajar, estudiar y dedicarse también a las tareas del hogar, lo que antiguamente no se daba. Ha habido un cambio y para mejor. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? En que ambos pueden realizar ambas cosas ya ahora, ¿verdad? Antiguamente solamente las mujeres eran en el hogar y los hombres en el trabajo. Pero actualmente ambos pueden trabajar y ambos pueden estudiar y ambos pueden dedicarse al cuidado de los hijos. Como ves, hasta acá lo que hemos leído ha cambiado mucho. Ahora los hombres y las mujeres están por igual. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Como sabes, en la época de la mamá de Justina, de la abuelita de Justina, era porque había un prejuicio cultural, como te decía, ¿no? Que le señalaban que solamente tú te dedicas al hogar y tú solamente debes estar en tu casa. Pero ahora ya no vemos eso, ya no vemos personas que digan. Existen, pero son mínimas por ahí que están. ¿Bien? Pero eso hay que tratar poco a poco de eliminarlo. Y nosotros los estudiantes estamos en el deber de hacer eso. De ver al hombre y a la mujer por igual. Porque ambos podemos trabajar, ambos podemos estudiar, ambos podemos realizar nuestros sueños y nuestras metas. Muy bien, ahora vamos con el siguiente cuadro. Ahora en este cuadro que ves acá, donde ves que dice Virreinato, República, Actual, vas a completarlo con las preguntas que te aparecen ahí, en cada columna. Muy bien, por ejemplo, en la primera pregunta que dice, ¿cuáles eran los roles de las mujeres y los hombres en la época del Virreinato, República,
actualidad. Bien, por ejemplo, en el virreinato, ¿cuál era? En el virreinato, su rol de la mujer solamente era estar en su casa, ¿verdad? Solamente dedicarse a trabajos manuales, porque deberían ser solamente buenas esposas y buenas madres. República. En la república, ¿qué era? En la república también podían estudiar y ya podían algunas cosas, ¿no? Y solamente cursos como geografía, arte, algunos idiomas, mas no podían votar. O sea, todavía no había igualdad. Y actualidad, ¿cómo era en la actualidad? En la actualidad, ¿cómo es? Ambos ya es igual, ¿no? Ambos pueden trabajar, ambos pueden estudiar. Ya no hay una distinción, ya no son diferentes, somos iguales. En la siguiente pregunta, ¿qué roles de las mujeres y los hombres han cambiado de una época a otra? Han cambiado mucho, ¿verdad? En la virreinal empezaron a cambiar de a pocos. Ya podían estudiar algunas cosas como cosas domésticas, manualidades. En la república ya podían estudiar más cosas. Y en la actualidad ya pueden estudiar cualquier curso, cualquier materia que deseen. Y la última pregunta, ¿qué roles de las mujeres y los hombres permanecen? En el virreinato con la república cambió, ¿no? En la república ya podían estudiar algunos cursos, lo que no podían hacer en el virreinato. Entonces, ¿qué hubo? Ahí hubo un cambio. No permanecieron igual, hubo un cambio. Igual, de república a la actualidad, en la actualidad ya podían estudiar lo que deseen. En la república, no tanto. Entonces, ¿cambió o se permaneció igual? Cambió, ¿verdad? No se mantuvo igual. Como ves, hasta lo que hemos visto, a través de la historia, la mujer fue cambiándonos sus derechos, sus oportunidades. Mientras que en la época virreinal no podía ejercer ninguna labor, solamente dedicarse a las labores del hogar como esposa y como madre. Sin embargo, en la época republicana ya podía estudiar ciertos cursos, ciertas materias y ya empezó a tomar cierto protagonismo. Y después, ahora, en la actualidad, como ves, ya tienen los mismos derechos que los hombres. Ya pueden votar, ya pueden tener una familia, ya pueden estudiar, tienen igual de oportunidades, pueden conseguir el mismo trabajo. Muy bien. Como ves, a través de la historia ha ido cambiando. No ha sido permanente, ha sido cambiante, ha ido cambiando siempre. Desde la virreinal, la república y la actualidad fue cambiando. Y como ves también en el voto, las mujeres antes no podían votar. Sin embargo, en la actualidad, por el cambio de la Constitución a partir del año 1853, las mujeres ya empezaron a votar. Como ves, hubo un cambio y este cambio fue para bien, para mejorar. Y hemos mejorado. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué roles, o sea, qué actividades, qué trabajos se mantienen de las mujeres hasta ahora? ¿Hay alguno que conozcas? Coméntales a tu familia sobre lo que hemos aprendido hoy y que te aporten con algunas ideas y con algunas experiencias que tal vez ellos han tenido. Muy bien. Todo esto para que aprendas que a través de la historia, a través del tiempo, el rol de las mujeres, el protagonismo, o sea, ser más reconocidas, ha cambiado a través de la historia. Y todo para bien, para poder conseguir una igualdad entre hombres y mujeres. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que la clase te haya gustado. No olvides suscribirte al canal, compartir y darle like a este video. Si deseas apoyar al canal, abajo en la descripción encontrarás un número de una cuenta Yape si deseas aportar o dejar correr los cortes comerciales que aparecen en este video. Recuerda, el motivo, la meta de la tarea de hoy era comprender y entender cómo el protagonismo de las mujeres a través de los años fue cambiando. Todo para bien, para que haya una igualdad entre los hombres y las mujeres. Muy bien. Nos vemos hasta mañana y ¡chao, chao!